Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas, y hay novedades verdaderamente importantes en relación no solo a lo que va a ser el duelo de mañana frente a Gimnasia de La Plata en el Estadio Monumental, sino también a algunas cuestiones que tienen que ver con lo futbolístico y también con el futuro del equipo. En primera instancia vamos a estar hablando sobre todo las dudas que De Michelis tiene en los laterales, teniendo en cuenta que el rendimiento de muchos jugadores no viene siendo el ideal. Más allá de haber ganado el miércoles pasado la final ante Estudiantes, el DT sabe que el equipo debe mejorar futbolísticamente y que en general, en los últimos cotejos no se ha habido el mejor nivel ni colectivo ni individual. Después vamos a hablar de un nuevo récord que rompió una de las grandes joyas de las divisiones inferiores de River. Vamos a hablar del apoyo que tiene el DT por parte de la dirigencia, más allá de lo que pueda llegar a suceder en relación a los hinchas. La comisión directiva de River banca a De Michelis y Jorge Brito habló en relación al respecto. Vamos también a mencionar a la buena noticia que hay en relación a un futbolista que se iba a ir ahora en esta fecha FIFA de marzo, pero que finalmente se quedará. Y por último también vamos a estar repasando los bombos de la Copa Libertadores, porque ya están definidos quienes pueden llegar a ser los posibles rivales de River. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando la probable formación que estaría parando De Michelis, y como ven en imagen, yo no sé si el DT tendrá lo mismo, pero tengo muchísimas dudas para el equipo que podría llegar a poner el entrenador por lo menos en el arranque del partido, porque después sabemos que De Michelis es de realizar modificaciones, a veces las hace bien, a veces las hace mal, pero en definitiva el 11 inicial siempre es muy importante, porque en definitiva en el Estadio Monumental River tiene que quedarse con los 3 puntos ante un rival que, si bien ganó el último partido que jugó, no está del todo bien, y el Millonario tiene que hacerse fuerte en casa. Por eso mismo va a poner lo mejor que tiene a disposición, no va a haber descanso de ninguna manera, y teniendo en cuenta que para algunos futbolistas después se vendrá la fecha FIFA de marzo, a lo mejor este es el último encuentro hasta dentro de 2 semanas para muchos de los jugadores, así que es muy importante el nivel que pueden llegar a mostrar. Como ven en imagen, yo por lo menos en esta previa solo tengo a 5 titulares asegurados, que son Franco Armani, Paulo Díaz, Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro y Miguel Ángel Borja. Los otros 6 jugadores verdaderamente son una incógnita, porque o no vienen mostrando un buen nivel, o algunos de ellos están mostrando una buena versión, no voy a decir que la están rompiendo ni mucho menos, que hace que el DT pueda pensar o no en ponerlos como titulares. En cuanto al 1 por 1 de Michelis en este partido frente al Lobo en Núñez, Franco Armani va a ser el arquero sin ningún tipo de dudas. La línea de 4 defensores. Ya en el lateral derecho aparece la primera incógnita. Teniendo en cuenta que el rival es Gimnasia, yo no descarto que puedan jugar Simón o Herrera, que son laterales más ofensivos. Es más, Simón ni siquiera es lateral, pero como el otro día ante Estudiantes se ingresó en esa posición y tuvo unos muy buenos 45 minutos, no quiero descartar absolutamente nada. Yo creo que puede también llegar a jugar Boselli en ese lugar. Si Boselli no juega ahí y juega como primer marcador central, como también ven en la imagen, la duda sería él o González Pires, ahí en el lateral derecho sí podría llegar a jugar Herrera o Simón. El segundo zaguero va a ser Paulo Díaz, y en el lateral izquierdo volvería a jugar Enzo Díaz, teniendo en cuenta que el nivel de Casco no fue el mejor, y si bien es cierto que el ex Talleres no viene teniendo buenos rendimientos, por algo el otro día terminó jugando Casco, la realidad es que tampoco va a ser un descarte total. Seguramente cuando se reanude después de la fecha FIFA la competencia, vayan rotando hasta que alguno de los dos se gane definitivamente el puesto. Vamos a la mitad de la cancha. La pareja de mediocampistas centrales sería Villagra con Aliendro, y más adelante, salvo por Borja, que va a ser el centro delantero, hay muchísimas dudas. Uno de los mediocampistas saldría de Nacho Fernández, Simón o Echeverri. En caso de que sea Simón, claramente esto lo descarta como lateral derecho, por lo que en ese lugar jugaría Herrera o Boselli. Si es Nacho o el Diablito, sucederá lo mismo que pasó el otro día frente a Estudiantes. Después, entre Barco, Solari y Colidio, yo creo que van a jugar 2 de los 3. No creo que De Michelis ponga a los 3 jugadores, sobre todo si van a estar jugando Nacho y el Diablito o Simón. Y tampoco creo que De Michelis deje al mediocampista central solo en el centro del campo de juego, como lo hizo el otro día. Por lo que de mitad de cancha hacia adelante hay muchísimas dudas, como dije, salvo Borja, y el DT deberá resolverlas horas antes de que comience el encuentro.
¿Y por qué hay tantas dudas en los laterales? En el derecho básicamente siempre hubo dudas desde que se fue Gonzalo Montiel en agosto del 2021. Hace casi 3 años que no hay ningún jugador que se pueda adueñar de esa posición en el plantel profesional del más grande. Hubo un pequeño lapso de tiempo en el cual Robert Rojas se terminó quedando con ese puesto, pero en definitiva después de la lesión dura que tuvo, River no volvió a tener ningún jugador que pudiera jugar en ese lugar. Y es más, el Millonario trajo en este último mercado de pases un lateral derecho, que es Agustín Santana. Sin embargo, ni siquiera, por lo menos en lo que yo creo que va a ser el DT, aparecería como alternativa para jugar frente a Gimnasia. Es verdad que solo jugó un partido como titular, que fue contra Excursionistas, y ese segundo tiempo, ese rato que ingresó ante Boca, lamentablemente lo marcó para mal porque es responsable directo de lo que terminó siendo el empate Ceneice. Pero, en definitiva, tampoco es que hay que dejarlo de lado totalmente. En algún momento volverá a jugar y creo que será más temprano que tarde. Por lo pronto, en el lateral derecho las 3 incógnitas pasan por Boselli, que es un jugador que claramente es más defensivo, pero que cada vez que juega en ese lugar, a mi entender, rinde bastante más que jugando como primer marcador central. Boselli ha disputado hasta este momento 6 partidos con la camiseta de River como titular, después ingresó en la segunda parte en el cotejo de Independiente y las veces que fue lateral derecho estuvo mejor que cuando fue primer zaguero central. Inclusive el otro día ante Estudiantes, en el segundo tiempo, si bien es verdad que Estudiantes prácticamente no atacó, Boselli tuvo algunos pequeños fallos que le podrían llegar a costar caro al más grande, como un cabezazo hacia atrás para Armani que por suerte no terminó quedando corto. Y después están Herrera y Simón. Herrera hace más de 2 años que está en River y sus rendimientos han sido más que irregulares, diría más negativos que positivos, y si bien es cierto que en este 2024 yo creo que se le ha estado pegando por demás, porque si comparamos el nivel de Herrera con el de Enzo Díaz, por ejemplo, si bien no compiten por el mismo puesto, los dos son laterales, la realidad es que Herrera para mí estuvo un poco mejor, y aún así sigue siendo más discutido. En el caso de Simón no es lateral derecho, pero teniendo en cuenta que el DT lo puso ahí el otro día frente a Estudiantes y que en la segunda mitad del año pasado sí jugó mucho como marcador de punta diestro, no quiero descartar a Simón tampoco para ese sector. Una posición en la cual De Michelis va a tener que empezar a tomar decisiones importantes y algún futbolista una vez por todas tendrá que ganarse el derecho a ser el lateral derecho titular. ¿Y qué pasa con el lateral izquierdo? Si bien es cierto que acá quizás no hay tantas dudas en relación al estilo de los dos jugadores, porque si bien no son exactamente iguales, tanto Enzo Díaz como Milton Casco son marcadores de punta más ofensivos que defensivos. Es verdad que Enzo Díaz es más lateral vertical, es decir, es un jugador que juega decididamente pegado a la banda, subiendo y bajando, haciendo el surco por ese sector, y Casco es un futbolista bastante más técnico, que hoy por hoy tiene menos físico y menos velocidad por una cuestión de edad, tiene 35 años, pero que tiene más pase y que se puede juntar, por lo menos a mi entender, mejor con los mediocampistas. El nivel de Enzo Díaz en lo que va de este 2024 no es bueno. Son pocos los momentos en los cuales se parece al Enzo Díaz que brilló en gran parte del 2023 e inclusive sobre el cierre del año pasado. Recordemos esas 2 asistencias contra Belgrano de Córdoba en el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Liga Profesional. Mientras que Casco tiene como negativo el hecho de volver de una lesión bastante prolongada. Se rompió los meniscos a finales de noviembre del año pasado, tardó prácticamente 2 meses y medio en recuperarse. De hecho hubo alguna duda de si hasta tenía que viajar a la pretemporada de los Estados Unidos porque eso podía retrasar su recuperación. Finalmente terminó subiéndose al avión, esto no impidió que la rehabilitación se acortara y en definitiva ahora ha regresado. Fue titular contra Independiente Rivadavia y el otro día ante el Pincha en la final de la Supercopa jugó su segundo cotejo desde el arranque. Por experiencia está claro que Casco debería estar un paso por encima, pero si Enzo Díaz recupera ese nivel, me parece que indudablemente tiene que ser el lateral izquierdo titular. Ahora, no me parece mal que ante el bajo rendimiento de un futbolista, De Michelis se incline por otro. Y en este caso no estamos hablando de cualquier otro, porque Casco no es un jugador más en el plantel, no es un futbolista que deba ser desechado ni mucho menos. De hecho, el año pasado hasta Milton Casco fue opción para jugar en el lateral por la derecha, teniendo en cuenta, como dije antes, que ningún jugador se había terminado de ganar la posición en este sector. Casco muchas veces auspició de marcador de punta diestro y en algunas ocasiones lo hizo bien, más allá, repito, de que no sea el lugar que le corresponde. Por eso mismo no pudo tener la regularidad
esperada. En cuanto a quién va a ser el lateral izquierdo en los próximos partidos, yo creo que mañana contra Gimnasia va a volver a jugar en su día, porque tampoco es cuestión de que Casco empiece a jugar 90 minutos de manera tan consecutiva después de la lesión que tuvo, pero luego de la fecha FIFA cualquier cosa puede pasar. Creo que pueden llegar a ir rotando hasta que alguno definitivamente se gane el derecho de ser titular. Y mucho se ha hablado en la previa, durante y después de la final de lo que iba a ser el futuro de Martín de Michelis en River. Un técnico que, si hablamos de números y resultados, claramente la balanza le da totalmente positivo, porque de 67 partidos ganó 40, empató 15 y perdió tan solo 12. También triunfó en las 2 finales que disputó, ganó 3 de los 6 torneos que jugó siendo entrenador del Millonario, no perdió ningún clásico, le ganó los 2 partidos a Boca. Realmente y específicamente hablando de números y resultados, la realidad es que lo de Martín de Michelis en el Millonario está más que aprobado. Pero que hay una cuestión que tiene que ver más que nada con el feeling que siente el hincha por él, que no logra entrar en el corazón del simpatizante del más grande. Y si bien es verdad que un poco esto va con los resultados, porque en definitiva, si River gana la Copa Libertadores, de Michelis se mete en la historia grande del club sin ningún tipo de duda, pero me parece que ahí es donde está el punto. Creo que el hincha de River quizás le puede discutir por demás y sea un tanto exagerado en relación a las cosas negativas que hace el DT y a los errores que comete. Y quizás tampoco es tan bueno y tan positivo con los aciertos, es decir, se magnifican los fallos y lamentablemente para De Michelis los aciertos no se vuelven tan notorios. Sin embargo, por el lado de la dirigencia de River esto no es así, y el presidente, sobre todo, del más grande, Jorge Brito, ha dejado en claro que quiere que De Michelis sea el entrenador hasta que termine su mandato. La máxima autoridad del Millonario termina su periodo como presidente el 31 de diciembre del 2025, que es al mismo tiempo que finaliza el vínculo del actual entrenador en el más grande. La realidad es que todo parecería indicar que la Copa Libertadores va a terminar siendo un punto culmine. Yo creo que la principal molestia hoy por hoy que siente el hincha pasa por nada por una visión al futuro que no resultaría ser tan positiva como debería llegar a ser. ¿Qué quiero decir con esto? El hincha de River no cree que el plantel pueda salir campeón con él como entrenador. Básicamente ese sería el resumen en general. Que más allá de que Marcelo Gallardo en su momento también ha cometido errores y ha tenido aciertos, el hincha sentía que podía ganar la Copa con él en el banco. Y con De Michelis la realidad es que no lo siente. Me parece que esa es la principal razón por la cual el público del más grande no lo tiene ni siquiera como una de las principales preferencias para ser entrenador. La realidad es que si fuera por los hinchas de River seguramente no seguiría siendo el DT, pero por lo pronto tiene casi un año más y medio más de contrato y todo parecería indicar que lo va a cumplir sin ningún tipo de problema. Y Franco Mastantuono acaba de romper un nuevo récord con la camiseta de River. Si bien el otro día en la final no ingresó, muchos hinchas lo pedían, pero De Michelis decidió inclinarse por el ingreso de Aliendro como última modificación en caso de que no hubiera tiempo extra, porque recordemos que si terminaban empatando 1-1 y se tenían que jugar 30 minutos más, tanto River como Estudiantes iban a tener una modificación más y ahí seguramente Mastantuono iba a aparecer como una alternativa, pero por lo pronto el DT decidió no ponerlo, pero aún así, como forma parte del plantel del Millonario, porque la realidad es que estuvo en el banco de suplentes al menos en todos los partidos que River jugó en este 2024, ha cumplido y ha logrado un nuevo récord. Hasta ahora es el jugador más joven en salir campeón con el más grande en todos los tiempos desde que se creó el club. ¿Con qué edad Mastantuono salió campeón el miércoles pasado? Con 16 años, 6 meses y 28 días. De esta manera, la Supercopa Argentina, obtenida ante Estudiantes de La Plata, es el título de un jugador más joven en galardonarse con el manto sagrado. Cabe recordar que también Mastantuono había sido el tercer hombre más joven en debutar en toda la historia de River. También había sido el futbolista que había anotado su primer tanto teniendo la menor edad, y a su vez también había sido el jugador más joven en ser titular con la casaca del más grande y el primero en conseguir un triunfo, es decir, de obtener los 3 puntos. Verdaderamente lo de Mastantuono en este 2024 es soñado. Es cierto que para la mayoría de los hinchas debería jugar más,
pero me parece que De Michelis lo está llevando bastante bien. Tengamos en cuenta que mucho del hecho de que los hinchas quieren verlo más tiempo en el campo de juego es porque saben que no va a durar mucho. La realidad es que con las características y las virtudes que tiene, hasta los 19, 20 años River a lo mejor lo puede llegar a aguantar. Más que eso no, se terminará yendo a un grande de Europa. De hecho el Real Madrid, el Barcelona y el Manchester United lo tienen como carpeta para un fichaje futuro. Por el momento no llegó ninguna oferta por suerte, y más tanto uno va a seguir jugando en River en lo que queda de este 2024. Tiene contrato con el club hasta el mismo tiempo que termina el vínculo de Michelis, el 31 de diciembre del 2025, pero antes del próximo mercado de pases de junio de este 2024, tienen la idea de prolongarle el vínculo y aumentarle la cláusula de rescisión de 30 a como mínimo 40 millones de euros. Y una noticia que para mí termina siendo positiva en el mundo River, si bien es verdad que siempre es un orgullo que los jugadores del más grande sean convocados por sus respectivas selecciones, siempre termina habiendo algún problema con algún futbolista que termina representando a su respectiva selección en una fecha FIFA. Franco Armani ya había sido convocado por Scaloni para Argentina, Paulo Díaz había pasado por lo propio con Ricardo Gareca, el entrenador argentino que dirige a la selección chilena, y los rumores de que Miguel Ángel Borja podía ser convocado para la selección colombiana después de este espectacular comienzo de 2024 eran muy grandes. Sin embargo, salió la lista del combinado cafetero y finalmente Borja no aparece en la misma, por lo que el colombiano se va a quedar en esta fecha FIFA de marzo a jugar el amistoso que va a tener River contra Independiente Rivadavia de Mendoza en el Estadio Malvinas Argentinas, y obviamente entrenarse con el plantel. Seguramente después del duelo de mañana ante Gimnasia, el DT le dé algunos días libres a los futbolistas, pero en definitiva van a seguir practicando mientras se disputan los partidos a nivel selección. Después es cierto, seguramente en el amistoso frente a los mendocinos el DT decida poner a algunos jugadores que no vienen sumando minutos. Es muy importante que los futbolistas tengan competencia, y Borja es un jugador que básicamente es titular indiscutible. Nadie puede robarle el puesto porque su comienzo de 2024 ha sido verdaderamente excepcional. Máximo goleador de la Copa Liga Profesional con 10 tantos en 10 partidos disputados, e inclusive para Borja son 9 porque hubo un duelo que no disputó. Además le marcó un gol a Excursionistas por Copa Argentina, lo que hace que el colombiano haya marcado 11 goles en los 13 partidos que ha disputado River en lo que va de este año, y como él no jugó uno, son 11 tantos en 12 encuentros. Unos números verdaderamente espectaculares para un jugador que ya mencionó que tiene como objetivo alcanzar la cifra de goles que tuvo en su mejor año como futbolista profesional, que fue en el 2016, cuando vistiendo la camiseta del Atlético Nacional de Medellín alcanzó los 39 goles anuales. Ojalá que los pueda cumplir, porque si Borja convierte tantos, eso significa que a River le va a ir bien, porque el colombiano es un arma letal dentro del área. Mañana contra Gimnasia de La Plata será titular y esperemos que pueda seguir manteniendo este gran rendimiento. Y ya están definidos los cupones de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El próximo lunes 18 de marzo, en aproximadamente 48 horas, se estarán sorteando absolutamente todos los grupos, y River, al igual que en las últimas ediciones, es cabeza de serie. Y ya también está confirmado quiénes pueden ser los hipotéticos contrincantes que podría llegar a tener el elenco de Núñez en esta edición del 2024, que va a ser muy importante porque recordemos que hay muchísimas posibilidades que la final del 30 de noviembre se juegue en el Estadio Monumental. Repaso rápidamente los bombos y después voy a decir cuál sería un grupo accesible y cuál complicado para el más grande, por lo menos en la previa. En el bombo 1 aparece Fluminense, el último campeón, los 7 mejores equipos ubicados en el ranking Conmebol, que son Palmeiras de Brasil, River Plate obviamente, Flamengo, Gremio, Peñarol, Sao Paulo y Liga de Quito. En el bombo 2 tenemos Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes, Barcelona, Bolívar y Junior. En el 3 aparecen San Lorenzo, The Strongest, Universitario, Deportivo Táchira, Rosario Central, Alianza Lima, Millonarios y Talleres. Y en el 4 Caracas, Liverpool, Huachipato, Cobresal, Palestino, Colo Colo, Botafogo y Nacional.
Ya de primera lo que hay que decir es que a River no le puede tocar ningún equipo argentino, es decir, en el 2 tiene 7 rivales posibles porque Estudiantes no le puede tocar, en el 3 tiene tan solo 5 rivales posibles porque no le pueden tocar ni San Lorenzo, ni Central, ni Talleres, mientras que del bombo 4 le puede tocar cualquier equipo. Solamente puede haber un representante por país en cada grupo, con excepción de los últimos 4 conjuntos del bombo 4, que son Palestino, Colo-Colo, Botafogo y Nacional. Esto se debe a que estos 4 elencos son los que provienen de la fase previa 3. Resumiendo un poco, un grupo complicado y me parece el más difícil de todos que le podría llegar a tocar a River. Claramente Atlético Mineiro en el bombo 2, The Strongest en el bombo 3 por el hecho de ser en la altura y River nunca gana allí, y en el bombo 4 ya con que te toquen Botafogo y tenés 2 brasileños, o si te toca Colo-Colo o Nacional, estamos hablando de 2 equipos importantes, un brasileño y obviamente The Strongest por la altura. Y en cuanto a una zona accesible, por decirlo de alguna manera, podría tocarte Libertad de Paraguay, un viaje bastante corto, Alianza Lima sin altura y también un viaje corto, y en el último grupo claramente tener a Caracas o a Cobresal, un equipo débil de Venezuela o un equipo débil de Chile. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, claramente el partido de mañana contra Gimnasia termina siendo lo más importante a corto plazo y el sorteo de pasado mañana de la fase de grupos de la Copa Libertadores termina siendo también algo muy pero muy relevante. En cuanto al cotejo frente al Lobo, De Michelis definirá la formación horas antes del partido y los laterales siempre aparecen como la principal duda por el hecho de que en River son determinantes quienes son los marcadores de punta. Después, quienes juegan de mediocampistas, River tiene tantas alternativas ahí que yo creo que el partido lo tiene que sacar adelante, juegue quien juegue de mitad de cancha hacia adelante. Pero en definitiva, los laterales siempre terminan siendo un problema y De Michelis tiene que tomar decisiones. Y en cuanto a lo de Borja, me parece una buena noticia que no sea convocado a la selección y que se quede en River sin tener que viajar a Europa, porque si bien es cierto que ya no está lesionado, había tenido alguna que otra molestia que no le posibilitaba entrenarse al 100%. Por suerte, estas 2 semanas le van a servir para volver a estar tono físicamente y eso es verdaderamente importante porque el equipo lo va a necesitar. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.